Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Deseo que para todos y cada uno de ustedes les esté fluyendo la salud, el dinero y el amor. Que todo sea para bien y que esto simbolice el crecimiento de su persona, la capacidad de poder abrirse a lo positivo y de entrar en contacto con todas esas bondades que ya están listas para llegar a su vida. Así que solamente respiren profundo, ábranse, que las cosas buenas ya están aquí y solamente hace falta que ustedes lo crean. El día de hoy está conmigo Jorge Rivera, a quien le doy la bienvenida, y nos va a hablar de un tema que es, pues yo creo que de los que más han pedido ustedes, porque siempre tienen esta duda de cómo saber si la propiedad en la que viven o esa propiedad que compraron o que es de algún familiar necesita una limpieza energética. Y para esto, nadie mejor que Jorge que nos pueda dar una guía de cómo poderlo hacer. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Javier, ¿cómo están a todos? Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven, nos oyen, que están siempre siguiéndonos con estos temas. Hoy abres totalmente una caja ahí de muchísimas circunstancias conectadas a cuestiones de por qué pasan cosas, por qué suceden cosas, por qué se manifiestan cosas. O sea, abres hasta una caja de Pandora, diría yo, porque la gente a veces nos pregunta mucho, como tú lo acabas de decir, pero pues no es sencillo, o sea, es un tema que termina siendo un poquito complicado en el sentido de ver qué factores son los que están afectando, ¿no? Dentro de la... Totalmente. Fíjate que pues nos preguntan, ¿no? Sobre todo por estas personas que a lo mejor tienen un bien ellos Ujú. o se hacen cargo de la propiedad de un familiar o simplemente compraron algo que nunca han habitado pero lo rentan. Entonces, bueno, para quitar todas estas interrogantes, aquí yo te preguntaría, ¿cuáles son las señales de que tu hogar, tu propiedad o ese espacio que utilizas para rentar necesita una limpieza energética urgente? Bueno, mira, si lo hablamos desde esta perspectiva de que alguien va a rentar, de que alguien lo está usando para tener ingresos y tiene un inquilino y se ve el inquilino y el lugar no se renta rápido, pues yo creo que es la primera señal. Es la primera señal porque siempre hay que tomar en cuenta cómo se fue esa persona, si se fue enojada, si no se fue enojada, si hubo pleito, si no hubo pleito, si me pagaba la renta, si no me pagaba, si era muy, alquiler muy deudor, ¿no? Por decirlo así, si siempre me quedaba a deber, o sea, sí me pagaba la renta, pero me pagaba después. Entonces, traes una energía de retraso en ese lugar. Ahora, si es una casa propia donde tú vives, y pues te cuesta trabajo progresar, salir adelante, estás cansado, sientes que llegas ahí, te tensas más, no descansas. Hay que revisar también la historia o si tú lo construiste el lugar, qué tenía el terreno, cómo era el terreno, porque esos son dos tipos de cosas muy diferentes. Una es cuando el terreno es totalmente, pues no nuevo, pero sí abierto, no hay construcción, digamos, está en bruto, y otra es cuando ya hay una construcción. Son dos cosas muy diferentes. Y tienes que ver factores distintos. De, pues el terreno es desde pedir permiso, ver cuáles son las energías, los guardianes, qué elementales habitan ahí, que si es viable para una cuestión habitacional, hasta trabajar con los equipos de radiestesia, pues para ver si hay líneas, cómo son los cruces, cuál es lo mejor para ubicar la construcción o es más propenso para hacer un negocio, etcétera, ¿no? Porque a veces, este, tomo este ejemplo, aquí donde yo radico en la ciudad de Toluca, cerca de una plaza comercial, que es muy conocida acá en Metepec. Ahí está el City Market a un lado, y al otro lado está el Panteón, pero en medio hay un predio. Y pongan lo que pongan, ahí no funciona. Ok. Entonces ya la gente de ahí
se hartó, siguen poniendo negocios, rentan, o sea, fue un restaurante, fue una cafetería, fue una galería, ha sido muchas cosas, pero es una cuchilla ahí que tienen y obvio, de un lado tienen un panteón y del otro lado tienen, no lo tenían antes, pero porque era totalmente abierto, pero ahí se construyó un lugar donde se vende o un supermercado, ¿no? O un almacén mayor, que es el City Market. ¿Quién jala más energía de la parte positiva? ¿Quién jala más No, energía pues de el City muerte? Market, por supuesto, ¿no? Entonces, la ubicación y ese Sí. terreno tiene un rollo porque ese terreno pues, le pertenece al panteón y alguien optó por decir es mío y me lo quedo. Entonces, ya la historia del terreno ya viene con una carga enorme. Entonces, la limpieza, lo que tienes que hacer ahí, pues como todo el ritual de limpieza, o sea, para poner a las energías en paz, para dejar que todo fluya y fructifique. Y aparte es como una cuchilla donde se centran ahí las energías y chocan. Pues hay que hacer mucho feng shui, hay que equilibrar. O sea, está interesantísimo este tema con este lugar, pero pues tú puedes verlo en tu casa. O sea, dices, mi casa está en una esquina, mi casa estoy en el sexto piso, estoy en tal. Entonces cambia la energía dependiendo de si estás en la planta baja, si estás en la planta alta, si estás en intermedios, si eres una casa tal cual cuántos cuartos tienes, cuántos son. Puede ser que una sola zona de la casa se humedezca demasiado y tú dices, pero ¿por qué? Y la Ya otra le no. hice todo y ¿por qué? Entonces, que el piso se bote, que la pintura no dure, que se truenen los vidrios. Oye, o que vaya alguien a visitarte y ya se quiera ir. No sé si te ha Claro. pasado que llegas a lugares donde dices, pues entré y no tardé más en entrar que En en salir. irme porque la energía estaba muy pesada o hace mucho frío, me dio escalofrío, me dolió la cabeza, o no sé, yo creo que, coméntenos por favor en este momento si les ha pasado porque hay lugares que seguramente donde ustedes viven, su colonia o por donde pasan todos los días, hay un departamento o hay un edificio que tiene 4, 5 y 6 años que no se renta, que no se vende y cambian las cosas afuera, hay otra tienda nueva, pintan un edificio, todo cambia, pero ese lugar sigue con la misma energía de esa necesidad de venderlo y a lo mejor no es ni siquiera por un tema económico, sino porque ya es algo que para los mismos dueños es como un lastre porque no pueden Exacto. deshacerse de eso, ¿no? Acabas de poner algo súper importante. Hay lugares que cumplen un ciclo contigo Sí, y ya, y que energéticamente los tienes que soltar ya. sí, Y dejar ir. materialmente no quieres. A veces te quedas mucho tiempo en un lugar donde estás viviendo, que estás rentando, y te vas con una energía que no es agradable, pero llegas a otro lugar y te va mejor. Y ya cumpliste ese ciclo. Entonces, quien renta, pues tiene que limpiar ese lugar para que no quede con toda esa memoria, ¿no? No solamente es llegar, lavar, trapear, no. O sea, limpiar energéticamente el lugar, cambiar. Y depende del lugar en lugar y de la gente. De agradecer o de tener hacer una limpia profunda, o a veces nada más es con saumear y ya tienes, pero a veces no queda, o sea, a veces es sí hacer una limpia profunda. La historia del lugar siempre tiene mucha importancia, que eso lo puedes transferir hasta un vehículo, Claro, un coche que no se vende, ¿no? O sea, te coche llevas o el carro que tú anunciándolo traes y toda la vida no prende, se descompone, le dan golpes, todo, y se lo das a alguien y nunca le pasa nada. sí, Dices que te lo di y estaba casi por descomponerse y el carro jala bien, prende y dicen, es como por arte de magia, ya cumplió ese ciclo. Entonces, esa parte de las propiedades, el uso que tú les das, la intención que tú les das, si es para vivienda, si es para rentar, si es, y a quién le renta, si es para que vivan persona, casa, una bodega, etcétera. que si Bueno, pues puedes tiene mucho volver a que ver. decir si es para vivienda o para rentar porque se cortó, perdón. Ok, sí, te decía, lo que tú me estabas expresando, ¿no? La idea de tener un inmueble y de rentarlo, ¿a quién se lo rentas? O sea, si lo rentas para vivienda,
lo rentas para negocio, lo rentas para bodega, lo rentas para guardar cosas. Son diferentes lugar, sin nadie Son adentro, sin diferentes que, movimiento, sin son diferentes que, perdón. energías. Son Ok. diferentes energías. Entonces, es diferente movimiento de esa energía. Y si el lugar no está habitado también, pues no ha habido flujo, no ha habido, porque esos lugares se deterioran más rápido por la misma energía, porque no fluye, porque está estancada. Y claro, tienes agua en el tinaco, tienes agua en la cisterna, todo eso crea y genera memoria, tienes agua en las tuberías, tienes agua en los baños, entonces todo esto crea y genera memoria. Entonces, tienes que cambiar eso, o sea, lo principal es llegar y bajarle a todos los baños, limpiar, hacer varias cosas de ese tipo que es muy natural, pero en otro sentido no dices, bueno, ¿cómo limpio los baños? ¿Cómo cambio la energía de los baños? ¿Cómo le quito esta humedad? ¿Por qué me sigue afectando? Entonces, sí tienes que ver hasta antes de rentar, si sí te quieres meter ahí, si sientes que el lugar está muy frío, o que sientes cálido y que te llene, te abraza y te dice que entres. Son cuestiones ahí, Jordi, que la gente pues se le cuatrapea a veces a todos, ¿no? Porque estamos con la necesidad, o que a veces para rentar sientes que pasó algo en el lugar, entonces no debes de rentar, porque tal vez esa persona no va a ser un buen inquilino, o tú no debes de rentar porque la persona que te renta tampoco va a ser un buen, Casero. este, casero. Y de ahí nos vamos a las propiedades que compras, por qué te gusta, por qué te llama, por qué te late, en qué, la energía del entorno. Entonces, todo eso tiene que ver, tiene mucho que ver en ese sentido. ¿Cómo influyen las emociones de las personas en la energía del lugar? Las emociones que tenemos es la información que dejamos en el lugar, al igual que nuestro comportamiento y al igual que nuestros actos. Entonces, influyen de manera directa dependiendo de qué tanto estamos cargando de emociones y de qué tipo estamos cargando. O sea, todo el tiempo vamos a cargar de emociones en un lugar, pero qué tantas emociones estamos cargando, positivas o negativas. O sea, si hay enojo, si hay ira, si hay coraje, si hay dolor, si hay tristeza, si alguien murió, si alguien falleció ahí, o sea, se queda con toda esa información dentro del lugar. Y es por eso necesario, así como en un aparato electrónico, borrar esa memoria para que puedas volver a escribir una historia limpia cuando llegues. Y bueno, me imagino que hay lugares, no sé, eh, en el que viven personas enojadas, deprimidas. Entonces, si una persona, vamos a decirlo así, tiene una propiedad y permaneció ahí con una enfermedad muy larga, con pensamientos negativos, con situaciones en las que su mente solo se ocupaba de culpar a otros por su situación, etcétera. Y esta persona un día trasciende o se va de ahí y alguien quiere rentar ese lugar, pues va a ser complicado, ¿no? Porque la gente que llegue a lo mejor es un lugar muy bonito, es una casa muy ventilada, con mucha Claro. iluminación, pero tal vez van a sentir como esa presencia o esa energía pesada, ¿no? Si esa persona es el dueño y falleció ahí, va a haber una energía muy arraigada de esa persona, de ese Ok. quien falleció al lugar. Y si la familia quiere vender por cuestiones económicas, no quiere vender por cuestiones sentimentales, o se genera ahí una circunstancia entre ellos para vender, la gente que compre, pues va a cargar con todo ese karma o con toda esa información de la casa, del terreno, etcétera, ¿no? Entonces sí es bueno limpiar, hacer una limpia profunda, y yo diría. Más que nada porque pues el que no va a poder estar en paz o tranquilo va a ser el que viva en ese momento, en El ese que vive en ese lugar. Va a ser el que va a sufrir toda la carga psicoquinética o la carga psicodinámico. energética, sí, de lo que pasó ahí, de toda la memoria que está guardada ahí.
y de las energías que pudo acarrear y traer. Porque tal vez no es la persona que falleció, pero fueron tantos conflictos los que hubo, o estaba tan conectado con los guardianes del lugar que no has pedido permiso para que te dejen entrar. para entrar ahí. Y si hubo mucho conflicto, hay entidades densas, pesadas, obscuras, que se meten, ¿no? A residir. Por eso los lugares vacíos, como los bodegones y todos esos lugares que se abandonan por mucho tiempo, tienen esa energía pesada, porque ahí se hacinan energías obscuras, densas. Oye, a ver, dime una cosa, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Y tú me dices si estoy bien o mal. Una casa de una familia que es grande, ¿no? Y donde viven los padres y tienen, no sé, 8 hijos. Cada quien se va a hacer su vida por el mundo y resulta que muere el padre, muere la madre y cometen, bueno, no cometen, aquí sí que le quitamos eso. Y resulta que dejan la propiedad Ahí dicen los padres, dejan la propiedad. se dejan la propiedad para los 8 hijos, pero están peleados, unos viven lejos, otros ya ni siquiera viven en ese país y solo hay uno o dos que están interesados en, no sé, en llevar las cosas en regla, en que esté pagado el predial, la luz, etcétera, ¿no? Pero llega el momento en el que, de acuerdo a los últimos deseos de los padres, pues quieren que la casa se venda y se reparta en partes iguales. Entonces, obviamente, pues si se reparte en partes iguales, va a ser realmente una cantidad muy, pues pequeña, ¿no? La que pueda recibir esa persona. O sea, entonces, pero unos no quieren ayudar, otros sí. Y resulta que puede ser, ay, perdóname. Entonces, eh, la propiedad termina vendiéndose como en 10 o 15 años. Así, después de muchas conciliaciones, juntas, videollamadas, que el abogado ya también dice, véndanla, por favor, la casa se está cayendo a pedazos, nadie quiere invertirle. Entonces la compra alguien, un valiente dice, yo me voy a quedar con esta propiedad. Y de pronto, además de todos los vicios ocultos y todas las, vamos a decirlo así, pues de todas las cosas que a una propiedad de mucho tiempo le suceden, como cuarteaduras, Sí. humedades, etcétera, pues se tienen que arreglar. La persona que vive ahí siente que no está cómoda y no está a gusto. Entonces, ¿qué puede hacer alguien que se ve ante esa situación? O más bien, si se dan estas situaciones que después de tanto pleito y pelea, alguien compra el lugar y no es fructífera esa decisión. Pues mira, ahí para empezar tienes un punto muy fuerte, muy claro, porque hay discordia, ¿no? O sea, ya está reinando esa energía que es la discordia. Y no va a haber un acuerdo, una regla, una hegemonía, una unidad. Si los papás, por querer ser equitativos, dejan 18 partes, 10 partes, 9 Un partes, pastel, es lo que se tiene que respetar. ajá, Pero a veces lo hacen con el hecho de decir, si vendemos lo que es nuestro patrimonio. patrimonio, ¿sí? No nos puede dar, ahí tal vez en vez de vender, lo mejor sería rentar, lo mejor sería ver si se construyen un edificio con departamentos, ¿sí me entiendes? Y que cada quien rente, o sea, algo que te dé y que el terreno sea de ellos, pero que les dé más, porque está haciendo desde la parte del patrimonio. O sea, algo que está muy enraizado, algo que está muy conectado a la familia. ¿Se puede limpiar y puede fluir? Sí, pero ahí son también las intenciones de toda la familia, ya ni siquiera las intenciones de los papás, sino todo lo que traen, todo lo que sienten todos los demás y cómo quieran influir, porque en este caso que usted lo describes también, unos no viven aquí, otros no, entonces, pues tal vez es hablar entre ellos para no cargar de energía al lugar, porque entonces el valiente que lo compra, al final de cuentas, se lleva toda la negatividad de los que no quieren vender, todo el resentimiento de los que querían vender pero no recibieron lo que creían que merecían,
Ujú. Y todo el desinterés y la indiferencia de esa energía que es todavía más pesada y que tal vez puede venir con ese resentimiento de no me valoré lo que me dejaron mis padres, de aquellos que ni siquiera están ahí. Claro. Entonces es tanto limpiar la casa como limpiar a la persona, cambiar la energía para que funcione. Uy, y sí es complicado porque te puedo decir que yo conozco clientes que, no sé, tienen 20 años queriendo vender un lugar y por una sola persona que no quiera deshacerse de eso que considera que le corresponde y le pertenece, pues las cosas se complican Se y complica además mucho. de eso, se entorpece todos los temas, tanto Ahí también administrativos. se tendría que hacer, te digo, para mí ese es un trabajo más específico, más especializado. La persona que lleva la batuta, juntarte con esa persona, hacer todo un diagnóstico del lugar. Porque muchos me dicen, sí, llego, echo humo, hago, sí, pero tengo que ver cómo está la situación energética de toda la familia. O sea, ya estoy tratando con los vivos, no nada más con el lugar. Oye, aquí hay otra cosa, fíjate, este es un caso de la vida real que a mí me encantó, o sea, me encantó me encantó para compartirlo con Para exponerlo, para ponerlo. para exponerlo, no porque me encante lo que les está pasando. Fíjate No, que no, no, o sea, para que la son gente se dé personas cuenta de lo que pueden generar. que viven en provincia. Entonces, pues bueno, los padres tenían una de estas casas antiguas que con un patio central y donde vivían 9 hijos, ¿no? Dos de los hijos pues ya trascendieron y de pronto pues se quedaron 7, pero de esos 7 hay un bando de 4 y 3, donde 3 se llevan muy bien, los otros 4 también, pero el chiste es que una persona de este bando, del de los 3, vive ahí con toda su familia, hijos, etcétera, etcétera. Sí, a Y, familia de más familia. y entonces, de este bando de 4, pues se quedó uno de los hijos. Entonces, pero vivían arriba, ¿no? Entonces, esas casas que muchas veces les hacen como accesorias y tal. Entonces, tenían que pasar por la escalera de los que viven abajo para poder salir a la puerta de la calle, porque pues si no, no había manera de que hicieran de la ventana, ya sabes, una escalera a la banqueta que es del dominio público. Público. Entonces, Sí. bueno, fue tal el tema, pusieron rejas adentro, cámaras, 20 abogados, o sea, unas cosas que no tienes idea porque además se robaban las cosas del refrigerador, bueno, hurtaban cosas del refrigerador, de pronto dejaban cosas tendidas y ya no aparecía el mantel o el pantalón, rayones a los coches, que además había una cochera comunal, ¿no? Y pues no podían hacer uso de ella bien, ni unos ni otros, porque era como un tendido, ¿sabes? Entonces, la verdad fue una cosa tan complicada y quien estaba haciéndose cargo de todo este conflicto, pues era la persona que vivía arriba, más los otros 3 hermanos que estaban en diferentes partes de la República, ¿no? Pero la persona de adentro, la persona que estaba adentro con su familia, como con 3 hijos y tal, eh, empezó a poner veneno a los perros del otro hermano, entonces empiezan a morir los perros. Bueno, no tienes idea, fue una batalla campal, así como si fuera tu peor enemigo. Y pues todavía la ley no puede notificar y resolver la solución, pues digo, no puede notificar y darle solución al problema, porque los que viven abajo nunca salen, o sea, nunca abren la puerta. Y las personas que viven arriba, como que, pues de alguna manera ya están fastidiadas porque de pronto, pues es una situación tan incómoda. Entonces, hablaron entre todos con un abogado de por medio para que hubiera cierto tipo de cordialidad y ya vendieran. Pero entonces la persona que vive abajo dijo, yo no tengo dónde irme, yo no puedo desocupar este lugar y no me voy a ir, no me importa, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Te quiero decir que esto lleva 8 años. No viven bien los de arriba, no viven bien los de abajo, viven en un pleito eterno y ni siquiera pueden rentar, no pueden vender, o sea, no pueden hacer absolutamente nada. Es una casa muy grande. Si la vendieran,
le alcanzaría a todos para comprarse un pequeño departamento a los 7 hermanos, ¿sabes? De hecho, 2 ya renunciaron y dijeron, no, pues que se lo quede nuestro hermano que está arriba y que se ha hecho cargo de tal, pero todos los demás siguen en una constante situación de incomodidad. Entonces, aquí esto es, imagínate en el remoto caso, porque lo veo muy remoto, que llegaran a un acuerdo, la energía del lugar, o sea, de separación, de De odio, desconexión, de odio, o sea, eso está de terrible. odio y de aferrarte a algo tan fuerte a nivel material, porque es obvio que al que está abajo pues no lo sacan más que muerto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya no es a él, ya no va a sacar a nadie porque va a ser una generación tras otra generación, tras otra generación, tras otra generación, con todo este estigma y que la gente de ahí pues piensa que tienen algo que les pertenece. Aquí la cuestión es que siempre pasan, siempre, 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 pasan circunstancias que cuando crees que algo te pertenece es tuyo, o cuando a veces dices, no me importa y lo suelto, la energía va a poner orden. O sea, la conciencia, que es la energía plena, Dios, pone orden y no sabes qué puede hacer que salgan estas personas de ahí. O sea, si el hermano de arriba se harta y se quedan ellos, tú no sabes en qué momento pueda pasar algo que los muevan y los saquen. Y para limpiar la historia energética, la memoria energética de ese lugar, pues todavía ni siquiera es el momento. ¿Por qué? Porque no se van a salir. Los hijos no creo que se salgan, la esposa no creo que se salga, los nietos no creo que se salgan, sino lo que buscan es adueñarse, ganar, apoderarse de algo que no les toca de manera correcta. Entonces ahí no sabes si cuando ya lo posean, lo puedan vivir y disfrutar o cómo sea el cobro energético de toda esta circunstancia. Sí, creo, Está muy fuerte. creo que ahí, como tú lo dices, pues es una situación donde yo creo que ya rebasa los límites del bien y el mal, es decir, es como algo total y absolutamente amoral, o sea, porque no cabe dentro de una mente que se rija por, vamos a decirlo así, por la ética, que entre una familia pase esto, pero Es muy perverso, ¿no? Es hay muy perverso porque familias, o están muy sea, conectados y también no sabemos esta gente, la que está abajo, qué energías esté moviendo, o sea, en qué esté claro. conviviendo, qué esté haciendo, porque hacerle daño a las mascotas, hacerle daño a algo está muy fuerte. Entonces, ahí yo te pregunto, ¿vale la pena rentarlo? O sea, ¿vale la pena demoler? O sea, yo creo que Si es, yo, si, que sería un futuro muy lejano, ¿no? es muy, muy Si lejano, tú súper vas a comprar, lejano. porque ya llevo 8 años, pues va a tardar 80, ¿no? Son 3 generaciones o más. Si, si tú lo ves así, pues, tendrías que hacer un buen exorcismo a la casa, porque hacer un exorcismo de toda esa energía, de toda esa negatividad, o llegar con muy buena fe para que fructifique. Eso ya depende de ti, de tu energía, pero no hay por dejarlo por demás, porque puede haber mucha envidia todavía de que si lo posees, lo tienes. Y a veces es mejor preguntar, porque mucha gente te dice, sí, hay que demoler, hay que limpiar, hay que sacar lo viejo, pero no sabes lo que estás, o sea, al reventar el piso, es como esas cuestiones de abre la pirámide, pero no sabes quién se lleva la maldición. Así yo veo yo. O sea, es como la cuestión de Tutankamón, ¿no? Sí, sí. Que a los, ¿qué eran? 7 años ya no había ninguno de los arqueólogos que descubrió la tumba. Es así. O sea, igual por abrir, igual por rentar, igual por vender. O sea, si hay un acuerdo todavía, ok, pero ya faltan hermanos, ya hay hermanos fallecidos a los que no les han preguntado, no les pueden preguntar qué quería, pudieron tener familia y tampoco les ha importado preguntarles a la familia de ellos o decir se vende y les damos una parte. Claro. O sea, pensamos que nada más es, no, pues nos le tocaba a los hermanos, no, pero está el hijo de mi hermana, o sea, ¿por qué no le van a dar? Pues si no está mi hermana, él es el que de toque le corresponde, ¿no? Y es que son, Entonces, ahí sí es un contexto muy fuerte, pero también la persona que llegue y si demuele y saca todo,
pues le puede ir muy bien, o sea, porque está limpiando el lugar materialmente, pero la parte energética también la tiene que liberar. Y no puedes construir luego, o sea, tienes que dejar que todo eso se sane. Que todo así como decir, voy a ventilar la casa, pues hacer todo eso porque ha habido una situación de negatividad, ya no nada más energética, sino de intención, de física, o sea, de actos muy fuertes. Es Oye, como cuando aquí murió alguien, ¿no? Y sientes que ese lugar estaba frío, pesado, denso, porque no es la energía de la persona que murió, sino son las emociones que dejaron todas las gentes al enterarse de que alguien falleció ahí. sí. Oye, y luego, imagínate, si hasta la tierra, a la tierra común y corriente, donde se siembra, se le deja descansar después de 50 años para que renueve su ciclo, y creo que son entre 1 y 7 años. Exacto. O sea, como un lugar que está tan lleno de energía negativa, no lo vas a dejar que descanses en caso de que hagas una demolición, ¿no? Claro. Sí, mínimo un año, Sí, mínimo. sí, sí. Pero a veces construyen y el edificio que construyen nuevo, los de paz, oye, se aparece no sé quién, siento esto, hay grietas en los cimientos, pasan cosas, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso, o sea, la energía de cada lugar es bien importante. ¿Y por qué perduran los monumentos históricos arqueológicos que tenemos como las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto? Porque están sobre líneas de poder, sobre ejes de poder, sobre líneas ley, y no están sobre cruces y puntos negativos, están sobre vórtices plenamente registrados, así como está Stonehenge. O sea, nosotros construimos como se nos da la gana, como nos dio a entender, Sí, a sin gritos y estructura. sombrerazos, ya no tenemos esa conexión. Y lo increíble es que, por ejemplo, los chinos, al día de hoy, para hacer un edificio, sin importar la altura, el campo, el lugar, van, limpian, hacen feng shui, ven la orientación y hacen el edificio y dicen, puede ser, esta figura es mejor. Por eso a veces hay edificios tan caprichosos en Beijing, en todas esas zonas, porque le siguen poniendo toda esa conexión a los elementos. Y nosotros lo teníamos con las culturas mesoamericanas, pero aquí ya no existe. O sea, tú llegas y dices, pues así se va, ¿no? Ni siquiera pides permiso, o no haces una quema, o sea, no pones ahí una luminaria, te vale, hasta te enoja que los albañiles pongan su cruz y no te estás dando cuenta que es necesario. Totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, y por último quisiera preguntarte si una persona hace una limpia en ese lugar, o sea, se limpia el espacio, ¿qué puede esperar después de haber hecho esta limpieza energética completa? Pues lo primero es paz y tranquilidad. Cuando yo las he hecho y cuando tú las has hecho, Georgette, lo primero que dicen, pude dormir, No, y sobre todo que muchas pude veces descansar, pues tuve no un sueño es reparador. Se acabaron como las situaciones. Mis perros dejaron de ladrar, mis gatos están tranquilos, vino mi mamá y se sintió bien, ya no se sintió que se sofocaba, cosas de ese tipo, pero lo que puedes esperar, que te empiece a ir mejor, que las cosas se acomoden, que fluyan, que tengas menos conflictos, porque tal vez tienes conflictos con tu pareja o con tus hijos, pero no son tuyos, son de todo lo que ha pasado ahí, claro, y se sigue retroalimentando del conflicto y quieren que te sigas peleando con ellos. Pero tú eso lo has hecho. O sea, tú lo has visto, o sea, ¿qué pasa en un negocio? Suben las ventas, se estabiliza, empieza a crecer, la gente que trabajaba ahí que no funciona se va sola. O sea, una limpia es una renovación energética muy importante, plena, total. pero también tiene que ver con la gente que de ahí, si te lo pides, porque ellos ya están listos también para limpiarse. Exactamente. Sí, muchas veces es lo que internamente también sienten las personas, porque no solamente el Claro. dueño, a veces quienes trabajan ahí también sienten un bloqueo tremendo. Y yo creo que es importante escuchar a las personas que colaboran contigo y a las que de alguna manera están dando la cara para que tu negocio pues funcione, ¿no? No, tu negocio, el edificio, a los de Pero bueno, tenencia, o sea, casa, todo, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces, o sea, y revisar porque hay lugares que están más pesados, más húmedos, más maltratados, con grietas, porque se revientan los vidrios siempre en esa esquina. Es que el sol es de, no, a veces es la energía, ¿no? La Claro. energía. Sí, tienes toda la razón.
Oye, Jorge, pues bueno, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, todo lo que nos hiciste saber. No, Deseo, igualmente. si todos y cada uno de ustedes en este momento sienten que en su casa, en su oficina, en su edificio, en algún lugar que para ustedes sea importante, la energía no circula, bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. Mientras tanto, gracias. Les mando altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance. Los invito a seguirnos en nuestro canal y si les gustó, compartan. Gracias, que tengan muy buenos días, muy buenas noches. Y que recuerden, antes de entrar, valoro mi intuición. Que estén bien. Hasta luego.